Todos los siglos, todas las voces, toda la memoria. México se hace y se rehace sobre las mareas del tiempo. Es un país inagotable, inabarcable, un auténtico volcán de vida, desengaño y esperanza. México, historia y leyenda, convoca los testimonios de lo real y lo imaginario, bajo el amparo de la palabra. Acércate, siéntate entre nosotros y presta atención. Aquí vamos a contártelo todo. Como en todos los países de rica cultura, en México la historia y la leyenda parecen entrelazarse de tal modo que cuesta mucho trabajo distinguir dónde es que comienza una y dónde la otra. Lejos de ser un problema, esta confusión enriquece el mundo de los relatos al agregarles sabor y color, y también calor. Hacerlos amenos y muy propicios para contarlos una y otra vez, estimulando siempre la imaginación. Estos relatos no morirán nunca mientras exista un ser humano sobre la faz de la tierra. Uno de los géneros más socorridos en los territorios de la leyenda es el de los tesoros ocultos. Estas historias tienen la característica de que estimulan a quien las escucha y hace volar la fantasía, haciéndolo ver todo esto en el teatro de su mente y acariciando la posibilidad de ser él quien descubra semejantes riquezas. Dentro de las historias de tesoros ocultos en la antología legendaria mexicana, ninguna leyenda acaso brille tanto como la del tesoro maldito de Hernán Cortés. Sobre esto quiero hablar este día. Presta atención porque es una historia fascinante. La noche del 31 de junio al 1 de julio de 1520 ocurrió la única derrota de las huestes colonizadoras del explorador extremeño y sus aliados tlaxcaltecas. Es esta fecha la conocida como la Noche Triste, y que todos los mexicanos recordamos muy bien. Sabemos también, como afirma la leyenda, que Cortés se sentó a los pies de un ahuehuete localizado en la calzada a Tacuba, y ahí lloró amargamente por el descalabro recibido. Muchos de sus hombres fueron asesinados y otros tantos murieron ahogados al caer a las aguas de la laguna con las bolsas llenas de lingotes de oro que habían hecho fundiendo la rica joyería hurtada en esos días de ocupación. ¿Dónde quedaron todas esas barras de rico metal? Eso no lo sabe nadie, y durante muchos años se creyó que todo esto no era sino el producto de la imaginación desbocada de los cronistas. Hasta que el 13 de marzo de 1981, al norte de la Alameda Central, plenamente coincidente además con la ruta de fuga de los castellanos, fue localizada por accidente mientras se construía Banca Central en la Avenida Hidalgo, un lingote de oro que evidentemente correspondía con las piezas de dicho metal que los cronistas habían afirmado los europeos habían hurtado en su loca carrera. Bernal Díaz del Castillo da santo y seña de la elaboración de dichos lingotes que él denominaba, me parece recordar, los tejos de oro. El lingote recuperado poseía una característica muy particular.
según afirmara en su día el doctor Leonardo López Luján, director del proyecto Templo Mayor, y es la siguiente. Las concentraciones de cobre, comparadas con otras piezas encontradas en los cenotes de la península de Yucatán, eran muy reducidas, lo que habla de la calidad del oro con que fueron fundidas aquellas barras del despojo. Después de aquel descubrimiento, además de algunas piezas menores que con los años han venido apareciendo y que se suponen pertenecientes al mismo periodo, poco más se ha sabido hasta el día de hoy sobre aquella riqueza desaparecida. Entremos ahora en los territorios de la leyenda. Se dice que Moctezuma entregó a Cortés 882 piezas de oro con la intención de congraciarse y evitar más actos violentos y más saqueos. Dentro de la lógica del emperador supersticioso, esto bastaría para saciar la sed de los conquistadores. Como es obvio, esto no hizo sino acrecentar los apetitos avariciosos del extremeño y sus hombres. Aparentemente, todas las piezas de oro, incluyendo brazaletes, tocados, pectorales, arracadas y demás joyas, fueron colocadas en un cofre de piedra asegurado con una cadena de hierro negro y gruesos eslabones. Era una especie de sarcófago. La tradición indígena afirma que la afrenta hizo que las deidades del panteón azteca arrojaran una maldición terrible sobre aquellas piezas. La maldición afirmaba que todo aquel que utilizara aquel oro moriría entre grandes padecimientos y torturas. Además, el último de quien osara poner sus manos en el tesoro se convertiría en una suerte de zombie. Para decirlo en términos que todos entendamos, un no muerto, una especie de vampiro, cuya misión sería la de custodiar aquel tesoro por toda la eternidad. Se dice que aquel cofre fue llevado hasta el hoy llamado Golfo de México para ser trasladado hasta Europa. Pero apenas poco tiempo después de zarpar, la embarcación destinada para realizar el transporte del tesoro fue rodeada por una niebla espesa que duró un par de días más o menos. Entonces fue que aquella tripulación aterrada se descubrió de pronto cuando aquellas nieblas se disiparon frente a una isla desconocida rodeada de barcos encallados. Dieron en llamar a aquella ínsula la isla de la muerte por lo macabro del lugar y por el número de cráneos humanos apilados junto a una cueva cercana a una de sus bahías. Se dice que hasta ahí llevaron el tesoro, temerosos de que algunos bucaneros aparecieran por el horizonte para despojarlos de aquellas riquezas, y como era bastante común en aquellos años. Luego, afirma esta afiebrada historia, uno a uno aquellos hombres fueron cayendo muertos, presos de un mal tan repentino como desconocido, entre arcadas y alaridos de espanto. Finalmente, uno de aquellos desdichados habría quedado para siempre vivo, con la mirada vacía y la misión de cuidar para siempre aquellas piezas doradas, para que nadie más pudiera posar en ellas sus manos. ¿Dónde está localizada? ¿Dónde queda esa isla maldita? Nadie lo sabe, porque la geografía de la fantasía no puede ser consignada con los instrumentos de la cartografía. ¿Qué dicen los historiadores? Bueno, su historia es, como es de esperar, menos interesante. Afirman que en la desbandada de la llamada Noche Triste, los españoles perdieron el tesoro en medio de la confusión. Cuando finalmente sometieron la ciudad de Tenochtitlán un año después, torturaron a Cuauhtémoc para que les revelara dónde había quedado el oro, que suponían había sido ocultado en alguna laguna cercana. Como se sabe, aquella riqueza nunca fue localizada.
Finalmente quiero citar lo siguiente, extraído de una nota periodística en torno a esta historia, y que parece ser, según algunos, el final de la historia. En 1637, un indígena llamado Francisco Tapia se presentó ante el virrey como un descendiente de los aztecas. Tapia aseguró conocer el paradero del tesoro de Moctezuma, pues parientes suyos se lo habían revelado. Según su versión, el oro y riquezas varias fueron escondidos por los mexicas en la Laguna Grande de San Lázaro, entre el Peñol de los Baños y el del Marqués, en un pozo en que acostumbraban a bañarse antiguamente. El virrey ordenó que se buscara el pozo señalado por Tapia. Sorprendentemente, este sí fue encontrado. Sin embargo, no existe ninguna documentación histórica que resuelva el enigma de si el tesoro de Moctezuma fue hallado o permanece aún oculto en las entrañas de algún lugar de México. Hasta aquí la referencia. Y yo digo ahora, despojos, violencia, muerte, maldiciones. La vieja historia de siempre. La ambición humana termina por volverse en contra de quienes se ven presos de su veneno. Sea como fuere, amigos míos, existe un hecho incontrovertible. En 1981 se confirmó de manera objetiva la versión de Bernal Díaz del Castillo. Los españoles sí fundieron oro, y es muy poco probable que en esos días tan tempranos de la conquista hubieran podido sacarlo de aquellos vastos e inexpugnables territorios. La pregunta sigue en el aire y el oro imperial seguirá oculto en alguna parte, lejos de los horrores que causa siempre la codicia humana. Esto fue México, Historia y Leyenda. Escrito, narrado y editado por Alex Ramírez Arballo. Locución de Alicia Terán Orduño.